estar aquí. Bueno, vamos a comenzar. Pues como les dije esta mañana, el tema de la plática, antes de que me caiga, se acabó la plática. El título de la plática, de la manera en la que estaba especificado, no es el título real. El título real es Lean, Kanban, Jazz y Origami. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar porque estamos limitados de tiempo. Entonces voy a comenzar con algo de música, voy a poner un poco de música para ustedes. Es sábado en la noche, es tiempo de divertirnos. Con toda la confianza, si quieren ponerse a bailar, no me ofendo. De hecho, me ofendo si no bailan. ¿Quién sabe qué tipo de música es esta? Rhythm and Blues, ¿ok? Rhythm and Blues. ¿Qué tipo de música es esta? También es Rhythm and Blues. Es un poco más movido. Los científicos dicen la misma canción que la anterior. ¿Ok? Nadie está bailando, qué bárbaro. En la mañana dijo que había mujeres y no me estoy mujer bailando. ¿Qué es eso? Eso es rap, ¿ok? ¿Y esto qué es? El jazz. Wow, normalmente el jazz se le conoce a la segunda o tercera nota. Pero es interesante. Es la misma canción. Es la misma canción, diferentes versiones. ¿Ok? Pues vamos a ver, esto es importante. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con influencias. ¿Okay? Entonces se dice que jazz es azul y negro. Y se dice que es azul y negro porque un elemento característico del jazz es que las notas musicales de jazz están aproximadamente a medio tono más abajo del tono normal. Y esa diferencia le da un sabor muy peculiar que hace que sea muy fácil para nosotros reconocer la música de jazz. Pero también se dice que es negro porque la gente de color negro fueron quienes iniciaron el jazz. Y también se dice que es azul porque nació en Estados Unidos y es un color característico de la bandera norteamericana. Bueno, resulta que el jazz tiene múltiples influencias. Es la influencia de África, de lo que esa gente trajo ya como una parte de su arraigo cultural de África, pero también es aquello que ellos comenzaron a generar de manera única, trabajando en los campos, siendo esclavos principalmente. Pero además era una manera de expresarse, era una forma en la que ellos podrían decir, a pesar de todo, soy libre. Nadie me puede quitar esa libertad de expresión. Y además, lo que la gente hacía en ese entonces era, cuando tenía el tiempo libre, se juntaban, obviamente en lugares muy pobres, pero se juntaban a disfrutar de la vida. Y tocaban este tipo de música, bailaban, etc. Entonces, a pesar de todo, eran gente muy alegres, a pesar de que tenían que trabajar muy duro, eran gente muy alegres. Y bueno, pues, sucede que cuando hablamos de Agile y hablamos de Lean, estamos hablando de una forma de expresión que surgió de una manera natural, pero que tiene influencias múltiples, tiene influencias de metodologías que ya existían, aquello que funcionaba, aquello que nos parecía que nos hacía más útiles, pero también había un aspecto natural y es aquello que hoy por hoy le llamamos sentido común. No es raro que una persona diga, oye, yo hacía Lean hace 40 años porque hacíamos esto. Bueno, el hecho de que, digamos, usted juntarse en las mañanas hace 40 años no quiere decir que hacías Lean o que hacías Agile. Lo que sí quiere decir es que Agile y Lean, una de las razones por las que funciona es porque aceptamos
la filosofía natural, es decir, aceptamos la manera en la que el mundo real opera. Y lo que hacemos es comenzar a formalizar una disciplina detrás de ella. Y también es único. Si ven esto, este es un origami. Parece una figura tal vez de mármol, de algún tipo de piedra, pero de hecho es una figura de origami que fue hecha por José, es un francés. Y es algo muy interesante porque todas sus piezas son únicas, no hay dos iguales. No sigue un patrón, lo que hace es tomar el papel, lo comienza a doblar y tiene una idea de lo que quiere que se haga. Comienza a doblarlo, comienza a darle forma hasta que, voilà, ahí está. De manera similar, nosotros debemos de entender que el cliente no tiene la razón y el cliente no sabe lo que quiere. El cliente tiene una idea de lo que quiere. Y es responsabilidad nuestra el ayudarle al cliente a irle dando forma, conforme vamos generando el producto o el servicio. Y cuál va a ser el resultado final, no estamos seguros. Tenemos una idea de qué va a ser. Pero si trabajamos bien en conjunto y nos comunicamos adecuadamente, vamos a tener una pieza hermosísima, que va a ser única. Y no solo eso, en el caso de las figuras de origami de José, son tridimensionales. Ustedes lo voltean, no está hueco feo por detrás, es enteramente tridimensional. Y una vez que hace una de estas figuras, no puede hacer otra igual. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, no hay dos que sean las mismas. El crecimiento es de manera orgánica y le llamo metamórfica. Y estoy jugando con la palabra, porque realmente cuando hablamos de algo metamórfico, realmente hablamos de geología y hablamos de rocas. Y una roca metamórfica es una roca que se formó principalmente a base de cambios graduales, pero muy grandes de temperatura y de presión. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando estamos llevando a cabo nuestras implementaciones para lo que sea, no solamente software o daily, podemos aplicar Lean en cualquier contexto. Ustedes lo pueden aplicar en educación, en el sector salud, en recursos humanos, en el sector legal, donde ustedes desean pueden aplicarlo. Entonces debemos de permitir que este crecimiento orgánico suceda. Y asimismo, debemos permitir que esa formación gradual pero efectiva suceda. Entonces, yo digo que desde ese punto de vista, Lean es metamórfico. Entonces, lo que debemos de entender es, si nos ponemos a ver esto desde la perspectiva de Kanban, Kanban tiene la ventaja de que la visualización que nos da es rica, no solo porque es policromática, sino porque también es un espejo, es una huella digital de nuestro proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nuestro proyecto madura con el tiempo, y todos los proyectos maduran con el tiempo, independientemente de que nosotros lo visualicemos o no, o queramos o no, el proyecto va a madurar, se va a comportar distinto al principio comparado con el medio, comparado con el final. Kanban nos permite que esa visualización se apegue a la situación o al estado real del proyecto. Esto es muy importante. Siempre consideren que la visualización que tengan debe ser una huella digital del proyecto y nunca una idealización. Y tenemos simplicidad. Y bueno, ¿qué es simplicidad? Mi definición favorita es la de Koichi Kawana, que es el logro del efecto máximo con el esfuerzo mínimo, o con los medios mínimos. No encontré una decisión con la cual yo no esté más de acuerdo. Y encuentro muy difícil explicarlo, porque intentar explicar la definición lo haría más complejo. Entonces lo dejamos en la parte simple. ¿Okay? Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos tener algo, por ejemplo, como origamis que hace Johnson, en la cual puede hacer 1 o 2 dobleces a un papel y obtenemos como resultado algo que, no sé ustedes, pero para mí es algo hermoso. Hay algo dentro de ese par de dobleces y de esa forma resultante de esos dobleces que a mí me genera una respuesta emocional. Para mí tiene un sentido estético increíble. Y eso quiere decir que para poder hacer algo artístico, algo que tenga valor, algo que nos tenga una respuesta emocional, no tiene que ser algo muy difícil, muy complejo, muy costoso, etc. Puede ser algo totalmente sencillo.
Pero además la ventaja de esto está en que podemos extender, podemos generar complejidad simple. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, igualmente con uno o dos dobleces muy simples, pero entonces repitiendo ese mismo doblez, podemos encontrar algo que se ve aparenta ser mucho más complejo, cuando en realidad no lo es. Y esta es una de las ventajas que nos dan las metodologías ágiles y Lean, que la base es muy simple, pero es un error de parte de nosotros el decir, esto es todo lo que es y es lo único que voy a hacer, porque entonces nos quedamos aquí. Y debemos de entender que no, esa tal vez no es la mejor manera de solucionar algo o de desarrollar algo. Lo que tenemos que hacer es tomar esos elementos que tenemos y atrevernos a manejar complejidad con ellos. Y tenemos la parte de comportamiento. La parte de comportamiento, si ustedes hablan con cualquier persona que se dedique al origami, ya sea como hobby o profesionalmente, pero que de veras se dediquen y sepan de origami, y les preguntan ¿quién es el papá? ¿Quién es el mero mero? Les van a decir que es Yoshizawa. ¿Okay? Yoshizawa es una persona que ha generado miles de origamis como este y jamás ha vendido uno solo. Es una persona muy humilde, tiene un trabajo que le paga a penitas para sobrevivir, pero su pasión es esta. Y el hecho de que se dedique a esa pasión le permite generar cosas que nadie más ha podido generar. Por ejemplo, si ustedes observan este origami, tiene algo muy distinto a los demás que hemos visto hasta ahora. Particularmente la textura y la suavidad de los dobleces. Si ustedes observan, no sé exactamente cómo expresarlo, pero parece que está vivo. Tiene algo que los demás origamis no tienen. ¿Cómo logró eso? Bueno, él fue el primer artista de origami que lo que hizo fue mojar el papel y antes de que se terminara de secar, cuando tenía cierto nivel de humedad, lo comenzaba a rellenar. Y eso permitió que los dobleces tuvieran este tipo de textura. Es decir, de una manera increíblemente simple, logró hacer una innovación que tuvo un impacto que muy difícilmente se ha logrado sin utilizar esta técnica. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que debemos de entender que si bien aquello que le permitió a Yoshizawa el generar este tipo de innovación tiene un resultado tan increíble, fue el hecho de que mojó el papel, esperó a que casi se secara y lo doblara, es decir, un método que ya existía, un sistema que ya existía, papel, doblar. Lo que hizo fue hacer un cambio muy pequeño y obtuvo algo como esto. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un cambio en el sistema va a generar un cambio en el comportamiento. Entonces, si estamos operando bajo Lean y bajo Kanban, los cambios que nosotros hagamos en el sistema van a generar un cambio en el comportamiento. Y eso tiene una ventaja tremenda porque la resistencia al cambio podemos virtualmente eliminarla. Y bueno, hablemos del flujo. Tenemos a Eric Demain. Eric Demain, si mal no recuerdo, es la persona más joven en obtener un PhD del MIT. Y es nada más dato curioso. Pero bueno, le encanta el origami. Y de hecho la mayoría de su investigación en MIT gira alrededor de la complejidad que hay en origami. Lo interesante está en que si ustedes observan, este origami es un solo doblez. Repetido varias veces y después jugó con el resultado un poco, pero es un solo doblez. Sin embargo, la complejidad matemática de esto es bastante alta. Pero lo importante de este origami, para efectos de esta presentación, es que se ve muy fluido, es como líquido, digamos, parecen como olas o ondas cuando tiran una piedra en un estanque. Y eso es importante porque ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo un agua que está tranquila y tiene una piedra y genero esos círculos concéntricos, esas olas que se generan, quiere decir que yo tengo la capacidad de hacer una modificación en el sistema. Eso quiere decir que nosotros, los stakeholders, el equipo, somos responsables por hacer que, o por permitir que Lean y Kanban nos ayuden a mejorar el flujo.
no es suficiente que yo establezca un tablero de Kanban o que establezca ciertos aspectos de Lean para llevar a cabo mi proyecto. Es importante que yo tenga responsabilidad sobre ayudar a que la madurez de lo que tengo ahí, esa herramienta, sea tal que me permita a mí ser más eficiente. En este caso, desde el punto de vista de mejorar el flujo de trabajo. Y bueno, hay que divertirse, ¿no? O sea, no se trata de que todo es serio. Entonces hay que divertirse también. ¿Ok? Entonces, pues, ¿por qué no hacer origami de Star Wars? ¿Okay? ¿Y qué hay en cuanto a riesgos? Bueno, en cuanto a riesgos, vemos algo muy interesante. Esto es origami. Imagínense la formulita o la serie de pasos necesarios para hacer este origami. ¿Quién se atrevería a hacer algo como esto? A ver, dame las instrucciones, ¿no? Dame los requerimientos para hacer esto. Bueno, Vincent Froderer es también un francés que figuró una manera nueva y distinta de hacer origami que es fascinante. ¿Por qué? Bueno, lo que él hizo fue básicamente decidió romper las reglas de cómo hacer origami, donde normalmente es una experimentación disciplinada, controlada, donde vamos figurando los dobleces, y él lo que hizo fue hacer exactamente lo opuesto. Es decir, él tomó un enfoque caótico. Sin embargo, aún con un enfoque caótico es posible obtener grandes resultados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no es necesario que tengamos una implementación o una disciplina, una metodología que esté perfectamente definida y entendida y que se vea muy bonita. Podemos tener algo que puede aparentar caos y sin embargo no está siendo altamente efectivo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo hay una cierta disciplina detrás de ello. ¿Okay? Entonces lo que los quiero invitar con esto es: no se detengan con las bases, no se apeguen a las bases, no digan todo lo que hay que aprender de Ágil es el Ágil Manifiesto y Scrum o XP o CDD o Kanban o Lean o lo que sea. Eso es el primer paso de 1.000.000. Y se lo repito de nuevo, es el primero. ¿Okay? No es ni el del medio, el último, es el primero de muchísimos. Entonces, el Ágil Manifiesto, por muy poderoso que sea, no es más que el primer paso. ¿Okay? Entonces, voy a mostrar este video. I use a lot of different kind of papers, of course, but mostly wrapping papers, very ordinary one. Doesn't mean they are not from very good quality. This one, for example, is the butcher paper in France. This is a natural paper, 100% with fine wood fibers, which are very long, and that makes it hold very good the fold. And it's not so thick, so you can do very thin things with it. So, for example, here mushrooms. I come from a part of France where many mushrooms are growing. So I try to run with this here. So from Paul Jackson, this lighting here in Charlotte, this festival. He developed very interesting crowdwork techniques like this one here, and put me on the way to create this model, okay, which has many possibilities. So, this is a very important step because as you open here, make it round, then it's easier to make this here is going to be the cap of the notebook here. Real mushrooms need water to grow. So this one is too. Asegúrense de mojar sus tableros de Kanban y de Scrum.
Wow. Podemos generar origami de diversas maneras, esta es una de ellas. Esos son los dobleces de un origami. Pero lo que es importante, lo que quiero reflejar con esto es muy bueno conocer lo que estamos haciendo, es muy bueno conocer Lean y Kanban y todo eso, y es muy bueno conocer, es muy bueno saber qué es lo que el cliente quiere, pero es muchísimo mejor entender qué es lo que el cliente quiere, es mucho mejor entender qué es lo que realmente la Manifesto nos quiere decir y entender qué es realmente lo que los principios y las prácticas Lean nos quieren dar a entender. En el momento en el que apreciemos ese umbral, vamos a ser muchísimo mejores. Entonces piensen más allá del tablero de Kanban, ¿ok? Bueno, entonces ya que dijimos todo eso, básicamente una forma en la que podemos extender esto que es, bueno, podemos tomar una estructura tal, por ejemplo, como el Lean Value Innovation, donde lo que tenemos es algo que no tiene que ver solamente con los métodos y herramientas como Kanban, Scrum, etc., sino que lo que hace es generar una estructura que integre todo, donde es madurar la forma en la que pensamos, tener un ambiente que fomente innovación y que nos permite innovar más fácilmente, donde al final de cuentas lo que queremos es mejorar el factor humano, y donde el factor humano es el usuario final, el cliente, la empresa y el ambiente. Si yo tengo una solución que daña al ambiente, tengo que pensar más duro. O bien no daño al ambiente, o lo mejor. ¿Por qué? Porque si no hago eso, indirectamente estoy afectando al factor humano. ¿Okay? Y esto es algo que se puede integrar fácilmente en todo tipo de empresa, para todo tipo de proyecto, como les comenté inicialmente. ¿Y qué tipo de mejoras se pueden obtener cuando pasamos ese umbral? Bueno, podemos tener mejoras tales como una empresa que está a punto de quebrar, hacer mejoras en muy poco tiempo, tales que la comunicación incremente increíblemente, no solamente internamente, sino con empresas involucradas y con los clientes finales. Y asimismo podemos mejorar el tiempo de generación de requerimientos, pasar, por ejemplo, tener una mejora de 5 veces de menor tiempo para generar mejores requerimientos. Podemos tener una reducción de horas de trabajo, mejorando calidad. Podemos tener un incremento de infraestructura. Podemos tener una reducción de generación de defectos, en este caso en particular, un proyecto para el sector salud, reducción 20 veces de generación de defectos, y donde, a pesar de que el proyecto estaba en muy mala forma y por ser cancelado, no tomamos el enfoque clásico de vamos a correr a todo el mundo y contratar a nueva gente, etc. No, la misma gente, el mismo equipo que estaba llevando este proyecto a la quiebra, las mismas personas rescatamos el proyecto. Una persona cambió de roles y no tenía que ver con Product Owners o Scrum Masters. Era una persona que tiene un rol de gerencia, le dimos otro rol, lo cual me preocupó un poco, pero la persona de hecho estuvo de acuerdo y estaba muy contenta con el cambio de rol. Y digo que me preocupó porque de hecho era bajar su nivel de jerárquico en la empresa. Y donde el factor de felicidad también lo medimos. Y pasamos de un factor de felicidad en una escala de 1 a 10, de 1 a 7. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Bueno, lo importante está en entender que el éxito va más allá de lo que hay aquí. Tenemos que entender que debemos de manejar el sistema completo y que Lean, Ágil y todas las metodologías que hay detrás de ellos son herramientas y son elementos, pero no es el todo.
¿okay? Y lo más importante es lo que está afuera, que es que la gente misma, ¿okay? Es el sistema. Gracias. Eso es todo. Ya nos cerraron, ya nos quedamos aquí. Nos podemos quedar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Masa? Ya nos cerraron. Yo tengo muchas, pero se las haré tomando para caña con él. Informa de la logística post-evento. Una pregunta. ¿Cuánta gente estaría interesada en venirse ahora de tapas por Lavapiés? Levanten la mano, por favor. Vale, ok. Bien. Hay una cosa hasta el domingo que se llama Tapapiés, hay un surtido de tapas, hay una ruta, tapapiés.com, ¿vale? Vamos a ir, la primera es la calle Alcomosa, ¿cuál era? Número 5, que es el número 12 de los numeritos de la... Vamos a hacer toda la calle Alcomosa, ¿ok? Desde las 8 hasta la Guante. A ver, cierre, no tengo tiempo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar. Espero que hayáis aprendido un montón y que os quedéis con ganas de más, ¿vale? Vamos a darnos un super aplauso a nosotros mismos. Os mandaremos correos con toda la Dentro de 2 semanas tenemos una cita con Vanessa Smith y con su equipo y vamos a poder comentar todo eso que han hecho. Vamos a organizar un meetup para que todo el que quiera pueda revivir o conocer lo que ha pasado aquí durante este día. Con Vanessa. Saluda a Vanessa. En un par de semanas... Ariel, ¿dónde está Ariel? Ariel y ¿Ángel se ha ido? Sí, lo perdimos. Vaya, bueno, Ariel y Ángel se ofrecen a darnos formación en Agile Product Development, Scrum y agilidad organizativa a los miembros de la Agile International Spain. Igual, en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas organizamos un encuentro con ellos y vamos a estar trabajando para que conozcáis, los que no lo conocéis, la otra parte de una línea startup. O sea, está el Cactus Development, pero también está la Agile Product Development. Ariel se ha ofrecido y vamos a aprovechar antes de que vuelva a Argentina y que se vaya ya. ¿Vale? Otro aplauso para